Bien amigos, pues continuamos con TV, la revista de Retinamit. Bien, seguimos aquí dialogando con el doctor Juan José Guerrero Pérez, quien es invitado especial en esta noche también, que está engalanando aquí el set de Retinamit, la revista. ¿Cómo nace esa inclinación a escritor, doctor? Esa vocación a escritor y ese amor a la literatura. Muchas gracias, doña Lesbi. Mire, tiene dos fuentes. Primero, como explicó muy bien usted al principio, la soledad en que yo crecí. Yo fui un niño bastante solitario y en un pueblo bastante despoblado y también solitario. Imagínense ustedes el Cobán de los años 60 con energía eléctrica de 4 a 7, 8 de la noche, con aquellas neblinas que duraban todo el año, las lloviznas todo el año. No se tenía toda esta tecnología que se tiene ahora, ni soñar con un restaurante, no, había dos cafeterías en Cobán, eso era todo. Entonces, ello nos obligaba a quienes vivíamos en el área, entre comillas, urbana, que no estábamos en el campo, como sí lo estaban mis compañeros que tenían un contacto mayor con la naturaleza, pues refugiarnos en la lectura y en la imaginación. Refugiarnos en la lectura y en la imaginación, en la cuestión de salud mental. Y ahí comencé a escribir las primeras historias que escuchaba de mis compañeros quechíes. Las escribí, las fui sistematizando y precisamente el primer premio internacional que tuve fue sobre la historia de un animalito, de un micoleón, un cacropash. Y fue de un impacto muy fuerte porque no creían que yo con 17 años pudiera haber ganado los Juegos Florales Centroamericanos y de México. Yo recuerdo que estaba Angelina Acuña, Bellington Salazar, Aida Martínez. Entonces, luego cuando pasé al Instituto Normal Mixto del Norte, ahora llamado Emilio Rosales Ponce, pues tuve la dicha de tener excelentes catedráticos y ahí es donde hago un llamado a los maestros. Tuve excelentes catedráticos que nos impelieron a leer más y a estudiar las obras literarias más allá de lo que se leía, a interpretarlas. Y eso fue lo que me catapultó a ese otro trabajo que es la escritura. Doctor, en su página de Facebook ha compartido que su novela sobre Fray Bartolomé de las Casas y Pop Bats, publicada en España, corresponde a una trilogía que usted llama la trilogía dominicana. Se entiende, son 3 novelas. Por favor, cuéntenos si ya están publicadas o en proceso de edición. Sí, son 3 novelas totalmente históricas, pero ya nos vamos un poco más allá de Verapaz. Pero la primera se llama Bartolomé de las Casas, la novela del protector de los indios. El título Protector de los Indios era un título tal que daba la corona española y el Consejo de Indias a ciertos obispos para que fungían como lo que es actualmente un procurador de los derechos humanos, ¿verdad? Era como un procurador de los derechos humanos y lo que sucedió aquí en el territorio de Verapaz entre 1537 y 1609 ni se lo imagina la gente, no se lo imagina la población. Son pocos los que tienen acceso privilegiado a archivos donde está esa documentación. Y bueno, gracias a Dios yo fui uno de esos privilegiados, porque tengo que reconocer que en todos los lugares me han abierto las puertas, especialmente los dominicos, ¿verdad? Los archivos dominicos y el diálogo con los dominicos. Y entonces esa fue la primera novela que sí tuvo un impacto que yo no lo esperaba, te soy honesto. Es una novela larga, me tomó 8 años estructurarla. Luego, en la búsqueda de las casas y de su interacción con Pop Bats, mal llamado Juan de Matalbats, ahí está una perversidad. Ponerle Juan de Matalbats al cacique, a Popo Bats, o sea, el quinto que se sienta en la estera de mando, es una verdadera perversidad histórica. Pero así nos acostumbraron, porque nos borraron la historia. Entonces, en la búsqueda de estos dos personajes, encontré un tercer personaje, que es Antonio de Valdivieso,
el tercer obispo de Nicaragua, que fue asesinado por los hijos del gobernador Contreras de Nicaragua, nietos de Pedrarias Dávila, porque Valdivieso quiso implantar en Nicaragua el mismo sistema de adoctrinamiento que hizo Bartolomé de las Casas aquí en la Verapaz. Todo por el amor, sin esclavitud, sin opresión, sin impuestos y con total y plena libertad. Solo que a él no le fue tan bien como Fray Bartolomé. A él lo mataron. Pero la pregunta que me nació entonces fue: ¿por qué la iglesia cayó de ese crimen? ¿Por qué ni siquiera el mismo Las Casas se pronunció con ese crimen? Fue una pequeña noticia que se mandó a España y bueno, el obispo Valdivieso pasó en silencio muchísimos años. A esta sí le dejé mucho tiempo. Imagínense que tuve que hacer 8 viajes fuera de Guatemala para recabar la información porque no estaba acá. Pero sí me interesaba mucho por el vínculo con Verapaz, porque él trató de hacer allá en León Viejo, Nicaragua, otra Verapaz. Y hay una tercera, bueno, esta novela, la primera, está publicada y gracias a Dios con mucho éxito en España. Ya se distribuyó en Guatemala. La segunda se llama Las 12 cartas del obispo Valdivieso, porque él en 12 cartas dejó plasmadas todas estas terribles experiencias que vivió desde que llegó a Nicaragua como obispo. Y pues también tuve acceso a esas cartas. Y ahí nace la novela. Esta novela ya está terminada, está en proceso de edición. La edición se va a llevar, yo calculo, todo este año. Espero que a finales del mes de noviembre de este 2024, si Dios nos da la vida, se esté publicando en Guatemala y en España. Y la tercera, estoy comenzándola. Todos usted habrá escuchado de Fray Domingo de Vico, el protomártir de la Verapaz que le han llamado, un dominico que mataron los acalaes en el territorio Acalá, que es donde queda más o menos ahora, no más o menos, es exactamente entre Chaal y Chiseque. Ahí está el territorio de Acalá. Fue un dominico que habiendo ya hecho las casas, todo lo que había realizado, él baja al territorio de Acalá y lo matan. ¿Y qué provocó la muerte de Fray Domingo de Vico? Pues el acabose del proyecto de Fray Bartolomé de las Casas. Eso dio pie a que la Real Audiencia de Guatemala entrara a la Verapaz. Aquí no podían entrar los españoles mediante un tratado que tenía Las Casas con el rey de España. Pero la muerte de este dominico provocó que sí pudieran entrar, que hicieran la guerra y todo el proyecto de Las Casas se acabó. La pregunta es: ¿por qué mataron a Vico? Otra pregunta era: ¿los acalaes eran maya descendientes? Bueno, le adelanto, acabamos de descubrir que no lo eran. Pero había una incursión profunda desde un gran territorio, Acalán, que se llama allá en la laguna de Términos, al norte de Tabasco. Habían hecho una incursión larguísima hasta el corazón de Tezulutlán. El porqué de todo eso es lo que la novela está descubriendo. Y bueno, le digo, los datos que voy encontrando no son nada gratos. Por ejemplo, una persona que no va a salir bien parada en la novela es el obispo Francisco Marroquín, al que se le ha llamado el protector también. No va a salir también parado Francisco Marroquín. Entonces, todos esos son momentos sociopolíticos tensos, de mucha angustia, de mucha ansiedad, que se quedaron ahí en el olvido 500 años, quizás como los que hemos vivido actualmente en Guatemala, solo que estos sucedieron 500 años atrás. Y el propósito de esta novela es poner al tapete de qué era realmente el propósito de Fray Domingo de Vico al llegar acá. Y yo creo que calcularon mal la incursión, murió en el ínterin y se acabó el proyecto de Las Casas. Y quedamos abandonados por casi 300 años. Exacto. Bien, vamos a ir a un pequeño corte comercial, doctor, ya regresamos. No nos cambien, por favor.